las buenas siempre, la, la, la. Por las buenas siempre, la, la, la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Bienvenidos. En este momento comenzamos el programa Por las Buenas Siempre, un programa del proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizan a esta hora en la emisora Minuto de Dios y a los que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Les contamos que este espacio se dedica a hacer aportes a las familias y a todos los vinculados con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes, herramientas y reflexiones desde diferentes saberes. Saludo a los presentes en la mesa de trabajo, invitados del día de hoy. Juanita, ¿cómo estás? Muchas gracias por acudir en Hola, esta ¿cómo sesión. están todos? Gracias por estar acá, por interesarse un poquito en aprender e informarnos de algunas cosas muy importantes para nuestros niños, niñas y adolescentes en medio de toda esta situación tan complicada. Gracias, Juanita. Juanita Puchulú es médica pediatra del proyecto Buen Trato y nos acompaña muy amablemente en estos programas dándonos todo su conocimiento acerca del área médica y todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo soy Harold Bedoya, soy líder de la Red Arquidiocesana de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del proyecto Buen Trato y estoy aquí muy contento de compartir con ustedes en este nuevo episodio del programa. Y saludamos finalmente a nuestra comunicadora del proyecto. Carito, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es Carolina Colorado, como siempre acompañándolos. Agradecemos a la comunidad que participa de este espacio cada semana aquí en la emisora Minuto de Dios. Saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en nuestro perfil de Facebook. Les recuerdo que renovamos nuestro sitio web y ahora se llama www.equipobuentrato.org. Además, esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @buentratonna. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que también es muy importante últimamente. Vamos a hablar sobre la vacunación. Pueden surgir muchas dudas y comentarios, sabemos eso, entonces los invito a que nos dejen todas las apreciaciones y todas las preguntas en el video que subiremos en redes sociales y también nos pueden contactar. Ahora es momento entonces de actualizarnos con la información de las noticias antes de que la doctora Juanita nos hable pues del tema del día de la vacunación. La noticia es la siguiente. Los videojuegos, una herramienta para alentar a la vacunación en niños y adolescentes. Las vacunas nos acercan, fue el lema de la semana de la vacunación. La pandemia del coronavirus obligó a usar el distanciamiento social y los confinamientos como medidas para reducir los contagios, pero generó que menos personas accedan a las vacunas dentro de los programas nacionales de inmunización en toda Latinoamérica. Ahora intentan convocar a adultos y niños con diferentes actividades, incluyendo un videojuego, para que asistan a los centros de vacunación. Las coberturas de vacunas venían en descenso antes de la pandemia y durante el año pasado volvieron a bajar. Con la semana de la vacunación se hace un llamado a todos los padres para que lleven a los niños a vacunar y completen los esquemas. Es importante que accedan a las vacunas para evitar el resurgimiento de enfermedades que ya estaban controladas. Se han registrado casos de pacientes con infecciones que son prevenibles con vacunas. En República Dominicana hay casos de difteria. En Argentina se volvieron a registrar casos de meningitis. Y es clave que se mejoren las coberturas de vacunas, porque con la pandemia se produjeron muchas trabas que llevaron a que haya menos controles habituales por los pediatras. Y en general el pediatra es el que le va recomendando a los padres cuáles son las vacunas que le corresponden a los niños en cada etapa. Pero estos años hubo falta de campañas públicas de vacunación. Durante la pandemia, muchas personas dejaron de vacunar a sus hijos e hijas por temor a exponerse al COVID-19 y por restricciones de movilidad. Hoy hay más personas susceptibles con riesgo de contraer enfermedades eliminadas como sarampión, difteria, tétanos neonatales, entre otras. Es importante transmitirle a la población que las vacunas de calendario son un bien común que le pertenecen y que están disponibles y garantizadas. En respuesta a esto y para aumentar la vacunación, crearon en Argentina un videojuego llamado Supervac, que sigue las vacunas del protagonista por etapas de su vida, viéndolo como obstáculos para obtener las vacunas que le permitirán prevenir distintas enfermedades. Buena, esta opinión fue tomada de Infobae en su sección de América y Ciencia. Me gustaría entonces hablar un poquito aquí con la doctora bueno, ya sabemos por la noticia que las personas ya no frecuentan casi los centros de vacunación,
pero también salen iniciativas como este videojuego que, bueno, de alguna forma le va mostrando a las personas de forma interactiva, pues cómo pueden beneficiarse de las vacunas. ¿Qué otras formas conoces tú, doctora, que las personas estén haciendo para poder promover estas campañas? Ujú. Bueno, es una noticia muy interesante, no, la verdad no la había pues como leído lo del videojuego y son diferentes como métodos muy didácticos y llamativos que pueden atraer más a las familias y a los niños a que se empiecen a vacunar otra vez. Como escuchábamos en la noticia, los porcentajes de vacunación en general en los niños disminuyeron por todas esas razones que mencionamos y ahorita con la vacunación para el COVID, pues ha habido muchas, que eso lo vamos pues a mencionar un poquito más adelante, falsas noticias, ideas que de pronto se empiezan a infundir en la gente de las vacunas y eso de una u otra manera le quita confianza a las vacunas que ya teníamos, ¿cierto? Las vacunas de nuestros niños, también hay unas que son de laboratorios diferentes y todo, pero en general uno no preguntaba si la del sarampión es de X o Y laboratorio, si es, en cambio con la del COVID, si estamos viendo que eso pasa, y eso empieza a generar un montón de falta de confianza en las vacunas y de una u otra manera lleva a que los niños los vacunen menos. Entonces, ¿qué otras campañas? Nosotros en nuestro país tenemos uno de los planes ampliados de vacunación pues, más completos de América Latina y el Ministerio de Salud ha hecho muchas campañas que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlas en televisión o escucharlas en radio. Hay algunos personajes que son los de las vacunas con una vaquita que es con una canción como muy pegajosa para que los papás se aprendan a qué hay que llevar el niño a la vacuna. Todas esas como publicidades y propagandas que son llamativas, sobre todo para los niños, fáciles de aprender y todo lo demás, también son estrategias. Y esto pues del videojuego me parece muy interesante. Sí, Pienso sí, yo es que interesante. pues con los medios, no sé qué dicen ustedes, con los medios y la internet la gente empezó como a informarse sola de todo y a buscar información que no necesariamente era científica y ahora ya no confían en que el médico es el que estudió para nosotros confiarle en nuestra salud, ¿cierto? Entonces también es como un poquito estas redes sociales como nos han afectado incluso pues estos métodos que antes no se cuestionaban. Uh -huh. Totalmente, Carito, y igual pues pienso que es un avance significativo que las diferentes disciplinas nos demos cuenta de que tenemos que trabajar de la mano para la vida, ¿cierto? Entonces, que cada vez se vayan implementando más estrategias que lleven pedagogía a las familias, a las personas, a los niños y niñas, a sus cuidadores, pues me parece muy, muy benéfico en razón de que siempre van surgiendo muchísimos mitos con relación a lo que no entendemos desde la ciencia, ¿cierto? Y esos mitos pues llevan a las personas a tomar acciones que muchas veces no son muy responsables, pero entonces están estas otras estrategias que crean profesionales de otras disciplinas, como por ejemplo aventurarse, hacer un juego, aventurarse, hacer una canción, aventurarse, hacer algún tipo de campaña que desmitifique todo este asunto, pues me parece que de alguna manera también es un avance para el bien de nuestros niños, niñas y adolescentes, para el bien de la ciencia igual. Muy importante lo que decía Juanita, es una situación en la que de alguna manera pues nos vemos un poquito atemorizados como sociedad, como cultura. Entonces viene el COVID, viene un montón de sugerencias de la gente con respecto a lo que es la vacunación e inmediatamente eso se transpola a todas las esferas de la ciencia que ya estaban resueltas, ¿cierto? Y genera un retroceso. Entonces esa cuestión también es como importante ahí analizarla y precisamente por eso yo quisiera en este momento que no nos quedemos solamente con nuestra percepción, sino que la ampliemos y que como es debido en todos nuestros programas de los martes, escuchemos qué es lo que las personas tienen que decir al respecto de este tema que vamos a abordar el día de hoy. Y entonces nosotros hicimos algunas preguntas a las personas y la pregunta que les habíamos planteado es qué opinan acerca de la vacunación y de sus mitos. Entonces vamos a escuchar qué tienen ellos para decir. Pues referente a la vacuna, yo pienso, pues como trabajadora de la salud, yo digo que no me la hago poner. En estos momentos ya tuviese la oportunidad de hacerlo y no lo hago porque para mí eso no es suficiente. He visto personas de que se han puesto hasta la segunda dosis y en estos momentos están en una UCI. O sea que para mí la vacuna no es lo suficientemente fuerte. Pues para mí la vacuna me parece algo
esencial, pues. Y que creo en mitos, no, pues para mí es muy importante tanto vacunar a mis hijos como, como vacunarme yo, pues. Y importante, demasiado importante. No creo en ningún mito, pues que por la vacuna va a pasar esto, que por... Antes me parece que si yo no hubiera vacunado a mis hijos, si no nos hubieran vacunado a nosotros, pues no existiéramos, porque pues tanta enfermedad que hay, y a mí sí me parece pues que la vacuna es algo esencial en la vida. Para mí las vacunas son de gran importancia porque nos minimizan el riesgo a la enfermedad. Es cierto que existen muchos mitos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con ellos porque si las vacunas fueron creadas es para el beneficio de la comunidad, con mitos o sin mitos, pero yo a mis hijos siempre los hice vacunar. Bueno, con referencia a las vacunas, yo pienso que es una oportunidad que se nos está dando para poder salir de esta pandemia. De manera desafortunada tenemos gente que piensa que esto no tiene ninguna validez o que son malas, que porque se hicieron pues muy rápido, que normalmente esto dura muchos años y que pues eso dicen que de alguna manera se presta pues como para acabar con la gente, que para instalarles un chip, pues situaciones que de verdad se sale como de todo contexto y que lo que hacen es generar pánico en muchas personas. Yo soy una partidaria de las vacunas, con mi hijo se las puse todas las que recomendaban, precisamente buscando pues que no se diera las enfermedades para las cuales estaban hechas las vacunas. Bueno, estas fueron las respuestas de las personas en las calles. Ya vemos que, bueno, hay muchos mitos con respecto a todo lo de las vacunas. De hecho, pues la primera persona todavía no estaba como muy convencida de la potencia que podía tener, ¿cierto? O también de las consecuencias que pueden tener las vacunas. Entonces me gustaría saber qué opinan de las respuestas que nos dieron estas personas. Bueno, por lo menos hay algo que me da tranquila y es que solo una de las 4 personas a las que se entrevistó pues no está de acuerdo con la vacunación, ¿cierto? Sin embargo, lo que nos decía la primera persona refleja lo que piensan muchos ciudadanos de nuestro país, ¿cierto? No son poquitas las personas que ahorita no tienen confianza. Estamos ahorita hablando como específicamente del COVID, de la vacuna pues de coronavirus. Lo que pasa es que de una u otra manera eso termina llevando a la gente a disminuir la confianza en las otras, como yo les decía, ¿cierto? Eh, las vacunas no hay ningún, o sea, existe un mínimo porcentaje, dependiendo de qué vacuna sea, de que alguien que tenga la vacuna se pueda enfermar. Obviamente, con esta vacuna de coronavirus tenemos muchos laboratorios que tienen distintas vacunas, hay algunos que tienen un porcentaje de eficacia mayor que otro, no queriendo decir eso que una sea más segura o más insegura que otra, porque si se le están aplicando a los seres humanos es porque tienen que tener unos perfiles mínimos de seguridad, ¿cierto? Es verdad que ha habido personas vacunadas que se han enfermado y que se han enfermado graves. Claro, por lo que yo les decía, que no es que sean 100% y que usted ya lo vacunaron y por nada del mundo jamás se va a infectar. No, ¿cierto? Pero por lo menos sí nos van a proteger de tener pues casos graves y va a disminuir de una u otra manera el contagio. Lo que pasa es que para poder ver esos resultados necesitamos hacer algo que se llama la inmunidad de rebaño, que ya ahorita pues les hablo un poquito más de eso, y obviamente hasta que no empecemos con una vacunación mucho mayor en nuestra población, todavía no vamos a ver el reflejo de la caída de los casos. Sin embargo, hay unos datos muy interesantes que salieron la semana pasada en cuanto al personal de salud, que ya la mayoría estamos todos vacunados y sí ya hemos tenido la forma de ver cómo ha caído drásticamente el pico de contagio de personal de la salud, porque somos los que estamos vacunados casi todos. Entonces hay que empezar a mejorar esa confianza en las vacunas. Lo que nos decía el resto de las personas entrevistadas, me llamó mucho la atención lo que dijo la segunda persona, que sin las vacunas no existiéramos, porque claramente las vacunas han sido uno de los hallazgos pues, más importantes a través de la historia para mejorar la sobrevida de las personas y disminuir las muertes por infecciones. Entonces, muy bonito pues como que lo reconozcamos como algo que de verdad nos salva la vida. Claro que Así sí. es, y pues yo pienso que igual
hay algo que como seres humanos tememos muchísimo y es la cuestión de perder la vida, ¿cierto? El confiar la vida a X o Y instancia que dice que nos va a salvaguardar. Siento que a las personas igual les genera una angustia muy grande y sobre todo, digamos, cuando las personas no tienen la posibilidad de conocer un poco más al detalle y de fondo cuál es el proceso por el que pasan las diferentes estrategias médicas o de la ciencia para proteger nuestra vida, es muy fácil que puedan surgir un montón de teorías de conspiración con respecto a esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mencionaban también en algunas de las personas que entrevistaban un mito que se ha hecho muy preponderante con respecto al COVID y a la vacuna del COVID, y es esto de implantar un chip y que no sé qué van a hacer a través de ese tipo de cosas. Entonces, resulta que cuando las personas ven en un constante peligro su vida o la ven amenazada, pues entonces salvaguardan a lo que puedan con un montón de creencias que creen que les está protegiendo. Pero entonces ahí es donde está, digamos, la tarea importante de nosotros, que podemos de alguna manera llevar un poco de pedagogía y de voz a las comunidades, y es también desmitificar todo ese tipo de cosas y explicar cuál es el proceso que tienen los diferentes instrumentos médicos y de la ciencia para llegar a plantearse como algo que nos puede ayudar. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. Yo pues pienso lo mismo, lo que les estaba diciendo. La gente a veces cree que puede como saber de ciencia solo por una cadena de WhatsApp, ¿cierto? Y cosas que no solamente pasan a nivel médico, sino también a nivel político. Entonces, qué importante que las que nos están escuchando pues sepan que están informándose desde las mejores manos de personas expertas. Entonces, nada, Y otra cosita que quiero ahí como sumar, tranquila. eh, pues las personas que trabajan en ciencia, que están haciendo los estudios, los médicos y todos los que de una u otra manera estamos trabajando para luchar con el virus, de ninguna manera vamos a quererle hacer daño a la gente, ¿cierto? O sea, si una persona presenta Exacto. algún efecto adverso, si hay X o Y mortalidad por COVID, no es porque los médicos dijimos, no es que, porque esa es otra cosa, que llegó y se murió por alguna otra razón, es que allá en el hospital nos matan a la gente de COVID. Jamás en la vida. El esfuerzo que estamos haciendo es enorme para lograr salir de esto, tanto nosotros como los laboratorios, los científicos que están haciendo las vacunas. Nadie está sentado viendo a ver cómo es que le va a hacer daño a la gente a través de la vacuna, ni más faltaba, todo lo contrario, estamos tratando de salir adelante de esta situación tan difícil. Claro, y tienen a veces la idea de que son insensibles o que les ha tocado tantas muertes que no les importa y realmente no, realmente es una vocación y pues para eso estamos también acá, ¿cierto? Para entender el valor de la vida. De hecho, eh, Europa dice que va a abrir puertas a los vacunados, están empezando como a dar esperanza, bueno, a todos los vacunados que sabemos que no nos van pues como a afectar tanto la salud pública, bueno, vamos a poder empezar a viajar, entonces también que sientan como esa motivación de que se demora, pero pues hay esperanza. Uh -huh. Y bueno, quisiera que pasáramos entonces ya a la parte de la voz de la experiencia. Eh, la ciencia mediante las vacunas ha salvado millones de vidas a través de la historia, según la Organización Mundial de la Salud. Toda la indecisión y la negativa a inmunizarse, pese a la disponibilidad de vacunas, constituye una de las principales amenazas para la salud pública. Por eso, en esos países que están sufriendo por la economía y por los servicios de salud interrumpidos, pues están enfrentando una amenaza súper grave de aumento de muertes infantiles que se pueden prevenir y que se podrían pues como evitar completamente con la vacunación. Por eso entonces el día de hoy tenemos a la doctora Juanita Puchulú y me gustaría entonces que le contáramos a las personas en profundidad un poco de dónde proviene esta forma de prevención que se creó hace tantos años y que la gente entienda que no es solamente ir al centro de salud y es como la agujita y el líquido, pero que no saben nada más de dónde salió, pues como eso tan importante. Entonces, quería preguntarte, ¿hace cuánto se vacuna y qué es lo que hacen las vacunas en el cuerpo? Ok. Entonces, los primeros como indicios de vacunación, por decirlo así, fueron cerca del siglo XI, más o menos en China, donde lo que hacían era utilizar los productos macerados de las costras de las personas que tenían viruela y a través de eso se hacía una cosa que se llama un proceso de variolización y lo que hacían era inocular esos productos de esas costras de esas personas en otros para ver si había alguna protección
previa a cuando la persona se enfrentara con el virus, pues con el virus, ¿cierto? Con la viruela. Sin embargo, esos eran como algunos primeros ensayos. No fue sino hasta más o menos cerca de 1700, 1800, que un inglés que fue como el protagonista de todo este proceso de la vacunación ya hizo precisamente a través de lo mismo, de las pústulas de las personas con viruela, obtener como el líquido de ahí, hacer un proceso pues con estas sustancias, inoculárselo a otras personas y ver cómo reaccionaban en una segunda exposición al virus. Básicamente eso es como de donde empezaron a aparecer las vacunas. Más adelante, ya luego, no solamente fue con viruela, sino con otro montón pues de distintos agentes infecciosos, y lo que fundamentalmente para que entendamos hace la vacuna es que le muestra al organismo un pedacito del virus o de la bacteria para que cuando esa persona ya se enfrente directamente con ese virus o con esa bacteria en el ambiente, tenga cómo responder a él, ¿cierto? Entonces, las vacunas pueden ser de diferentes formas, puede ser directamente el virus, un pedacito del virus, una información genética del virus. Hay distintos tipos de vacunas, pero todas básicamente lo que hacen es eso, tratar como de decirle al sistema de las defensas, hola, mire, este es el virus del coronavirus o este es el virus del sarampión. Sus defensas tienen que aprender a reconocerlo para cuando usted se enfrente con él, tengan cómo pelear. Básicamente, en palabras fáciles, eso es una vacuna. Qué interesante, Juanita. ¿Y cómo es el esquema de vacunación en Colombia? ¿Y cuánto dura, digamos, la inmunidad de las diferentes vacunas? Ok, entonces, ¿cuánto dura? Eso sí, pues si nos ponemos a hablar acá de cada una, mejor dicho, tendríamos para hablar un montón, ¿cierto? Básicamente cada vacuna depende, o sea, cada vacuna tiene unos tiempos de duración de inmunidad y algunas necesitan unos refuerzos y otras no, ¿cierto? Eso depende de cada agente infeccioso al que estemos tratando pues, de combatir o del que nos queramos proteger. Entonces hay algunas que necesitan algo que se llama refuerzo. Entonces tenemos primero unas dosis iniciales y después de un tiempo hay que volverle a enseñar cómo ese sistema de defensa a que no se le olvide. Acuérdese que este es el virus de tal para que no se le vaya a olvidar cuando se enfrente a él, saber cómo pelear contra él, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto dura la inmunidad? Eso depende de cada una de las vacunas. Específicamente nuestro esquema de vacunación, pues como el plan el plan de vacunación se llama PAI, que es el Plan Ampliado de Vacunación. El nuestro en Colombia es uno de los más completos de América Latina, como yo les decía ahorita, donde incluye unas vacunas que son gratis para todos, absolutamente todos nuestros niños, y algunas poblaciones especiales como las embarazadas. Hay algunas vacunas pues que son obligatorias y también gratuitas para ellas, pero específicamente como la lista grande de todas las vacunas que están incluidas en ese país son para nuestros niños, ¿cierto? Que son los que les tenemos que empezar de a poquitos a irles poniendo las vacunas para que ellos vayan fortaleciendo su sistema contra estas infecciones. Empezamos desde que nacen, a los recién nacidos se les ponen 2 vacunas y luego hay que vacunarlos a los 2 meses, a los 4, a los 6, después al año, luego a los 18 meses, o sea, al año y medio, y a los 5 años. Esas son como las fechas. Incluso, no sé si a ustedes les suena que ahorita lo hablábamos al principio, que hay una canción que a veces escuchamos en radio, en televisión, que estas edades, a los 2, a los 4, a los 6, es como una cancioncita con una vaquita, que es la protagonista como de nuestro país, y es muy pegajosa para que a los papás no se les olvide. De todas maneras, cuando vamos al pediatra, cuando vamos al programa de crecimiento y desarrollo, siempre tenemos que tener nuestro carnet con todas las vacunas para poder revisar que todo esté al día. Como les decía, todas estas que están en el PAI son gratuitas para todos los niños. Hay algunas otras vacunas que todavía no están incluidas en el PAI, pero que los papás, si quieren, las pueden también aplicar a sus niños. Todas estas vacunas, antes de empezárselas a poner a los niños, tienen un montón de estudios previos de seguridad, que eso es importante ahorita que hablemos de las complicaciones, de los efectos adversos, que no es que lo mismo pasa con las de coronavirus, no es que se le empezaron a poner a los niños o a la gente sin haber estado previamente seguros como de todo el comportamiento. Bueno, y aquí quería hacerte una pregunta que también pues me hace pensar que hay personas que dicen, listo, voy a esperar a que vacunen a todos para yo poder salir y no tengo que hacer nada. Entonces, supongo que eso también pueden pensar las mamás. ¿Por qué tengo que llevar yo a mis niños? Igual ya todos están vacunados y supuestamente entonces no se le contagiaría ninguna enfermedad. Entonces, hay algo muy importante que se llama inmunidad de rebaño, ¿cierto? Entonces, básicamente como la idea de esto de la inmunidad de rebaño
es que si estamos muchas personas vacunadas y de una u otra manera en ese círculo llega a haber una persona que no está vacunada, se hace como una especie de barrera, por decirlo así, que el virus no termina entrando, pues, el microorganismo, pues la bacteria, o sea, la infección que sea, no termina entrando y esa persona no se contagia. Sin embargo, si muchas personas piensan así, esa inmunidad de rebaño se pierde. Es decir, si en la guardería hay 100 niños y hay 99 vacunados y uno no vacunado, probablemente a ese no vacunado no le va a dar sarampión, pues porque está como en ese círculo y en esa inmunidad de rebaño. Pero si ya no es uno, sino que son 10 o 20 o 30 que piensan igual y que no lo vamos a vacunar y que no sé qué, esa enfermedad, esa inmunidad de rebaño se empieza a perder. Entonces ahí, mal que bien, se puede empezar a infectar estos niños, ¿cierto? Entonces, por eso cuando hablamos del coronavirus necesitamos por lo menos que haya hasta un 70% de la población vacunada para empezar a generar pues como ese rebaño que hablábamos. De todas maneras, no quiere decir que, porque entonces, por ejemplo, el caso de la guardería, que 100 estén vacunados y uno no, entonces ese nunca se va a enfermar, porque necesariamente el niño no va a estar siempre en la guardería, él puede ir a otro contexto, a otro ambiente, a otro lado, a un viaje, a lo que sea, y ahí se infecta, ¿cierto? Entonces, el hecho de que todos en la guardería están vacunados, yo no vacuno el mío, tampoco quiere decir que por eso nunca se vaya a enfermar. Juanita, y digamos que puede haber una creencia y es que si los niños están sanos, se alimentan bien, están activos, no se ven de alguna manera como con alguna condición física, entonces ¿para qué lo voy a vacunar? Dirán algunos papás, algunas mamás, algunos cuidadores. Si precisamente yo veo que mi niño está absolutamente saludable y asumen que con las cuestiones que ellos le dan en su casa como alimentos y como cuidados, pues ya están protegidos. Entonces, ¿qué deberíamos pensar acerca de esa noción? Claro. Definitivamente, como mencionábamos ahora, desde los 1700, 1800 empezamos a vacunar a la gente y nos hemos dado cuenta de la disminución tan impresionante de las infecciones antes y después de las distintas vacunas. Las muertes por todos estos gérmenes que ya están dentro de las vacunas han disminuido dentro del 80 hasta el 100% como la viruela en cuanto a porcentajes de muerte por esas infecciones. Entonces, pues es clarísimo que las vacunas disminuyen las muertes por esos gérmenes que estamos protegiendo. Y las vacunas se han aplicado a los niños y a las personas que están sanas, ¿cierto? Incluso cuando hay alguna enfermedad es que hay que empezar a tener cuidado de qué vacuna hay que poner y qué vacuna no. Pero si el niño está sano, con mayor razón tiene toda a su disposición para que le podamos poner las vacunas. ¿Por qué se le ponen? Porque el hecho solamente de que coma bien y se alimenta bien no va a ser suficiente para que ese sistema inmune cuando se enfrente a esa infección lo reconozca de una manera adecuada y responda a él. Entonces, el hecho de que el niño esté aliviado no quiere decir que si cuando se enfrente al sarampión y no está vacunado no le va a dar una enfermedad grave por sarampión, ¿cierto? Entonces, los niños sanos son incluso los que con mayor razón no hay duda de que hay que vacunar. Ok. Listo. Ahora, bueno, ahora sí podemos entrar un poquito más a que terminemos de cerrar este tema de los mitos de las vacunas. Y es que, bueno, han hablado que las vacunas pueden producir enfermedades como autismo, muerte súbita, que les debilitan el sistema inmune a los niños, incluso pues todas estas personas que se unen, sobre todo en Estados Unidos, de grupos antivacunas, están impidiendo que los jóvenes se vacunen y van y les dicen. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de cuáles son las reacciones adversas reales que están comprobadas y cuáles son esos mitos que definitivamente pues no tienen muchas bases. Entonces, en general, como yo les explicaba, como el proceso básico por el que funciona una vacuna es que le presentamos al sistema inmunológico de defensas ese germen, ¿cierto? Entonces el sistema inmune o el sistema de defensas como que se activa, ¿cierto? Dice, ay, me están poniendo algo, yo necesito ver qué es lo que voy a hacer. Al activar ese sistema de defensas, entonces podemos tener algunos síntomas. Fiebre, malestar, indisposición, le pasa a los niños cuando los vacunan. Lo que pasa es que generalmente uno lo que puede ver es que tienen fiebre y ya, pero ellos puede que se estén sintiendo muy indispuestos, sino que no tienen bien cómo avisarnos. Pero eso es lo que también vemos que pasa con la vacuna del coronavirus. Uno se la pone y puede sentir toda esa indisposición que es debido a esa respuesta
del sistema inmune que está como que se despertó, ¿cierto? Ay, me están presentando esto, yo me tengo que activar para cuando me muestren, cuando yo vea al bicho en la vida real, pueda pelear contra él, ¿cierto? Entonces todos esos síntomas son muy comunes, fiebre, malestar, dolor en el lugar donde se pone la vacuna, son muy comunes, ¿cierto? Pero no tienen ninguna complicación más allá como de ese malestar esos primeros días. Ha habido algunos reportes de reacciones adversas graves, que son mucho más escasos comparado con las complicaciones cuando tenemos la enfermedad. ¿Cómo así? Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión, hay algunos casos muy esporádicos de algo que se llama encefalitis, que es como una inflamación en el sistema nervioso central, ¿cierto? Pero si comparamos la cantidad de niños que han tenido esa encefalitis por el virus, comparado con los de la vacuna, es una diferencia gigante, ¿cierto? Entonces uno dice, es que le puede dar encefalitis por la vacuna, sí, pero puede ser 1 en 1.000.000, en 5.000.000, mientras que puede haber encefalitis si se infecta de sarampión 1 en 100.000 o 200.000, ¿cierto? Les estoy hablando no de cifras exactas, pero es para que entendamos como más o menos la proporción en cuanto a esas complicaciones versus las complicaciones que puede haber si directamente sí se enferman con esos microorganismos, ¿cierto? ¿Qué otras cosas o qué otros efectos adversos de pronto más graves pudiéramos ver? Que haya convulsiones, o que haya algo que se llama anafilaxia, que es como una reacción alérgica grave que uno le puede dar a cualquier cosa, a un medicamento o a una vacuna, ¿cierto? Entonces, eso puede pasar, no es que no haya pasado, sí, sí puede pasar, pero el porcentaje o la cantidad de niños que presentan esto es mínimo versus las complicaciones que puede haber por las enfermedades a las cuales se están protegiendo, ¿cierto? Y debido a, como tú mencionabas, lo de autismo y todo eso, es que han empezado a existir unos movimientos antivacunas muy grandes con los que no hemos podido todavía, pues eso va a ser algo que yo creo que vamos a tener todavía por mucho tiempo y más ahora con esta vacuna del COVID. Toda la parte de lo del autismo surgió por un estudio que se publicó cerca de 1900 algo, por un investigador que sacó un artículo pues, de este estudio en una revista muy famosa científica, que es una revista muy importante que se llama Lancet, y pues que uno cree que como sale en una revista muy importante, pues son cosas que son reales, ¿cierto? Y este escritor, este autor, publicó este estudio donde decía que había una relación directamente proporcional con la vacuna de sarampión y el autismo, ¿cierto? Obviamente ese es como el punto por el que toda la vida se han basado los antivacunas y fue el que más revuelo antivacunas generó. Sin embargo, este investigador, pues a esta persona le tocó después retractarse de eso porque no tenía absolutamente ningún fundamento el estudio, la revista también se tuvo que retractar y todo lo demás, pero a pesar de que eso fue hace tantos años, todavía se siguen como basando en eso para decir que estas vacunas dan autismo. Está completamente claro y completamente demostrado en otra cantidad de estudios posteriores que no tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces, los efectos adversos que más vemos son lo que yo les decía, fiebre, malestar, dolor en el brazo, pero más de ahí las otras complicaciones son absolutamente esporádicas. Ya, y bueno, alejándonos un poquito del tema de los mitos, podríamos empezar a hablar que de pronto no solamente para la persona que se vacuna, sino para la sociedad como tal hay beneficios, ¿cierto? Pero hablándolo como tal de un país específico, Juanita, ¿qué beneficios puede tener la vacunación a modo económico y a modo de desarrollo social? Claro, en general, y eso lo sabemos no solo para específicamente las enfermedades que son inmunoprevenibles, pues todo lo que podemos prevenir con vacunas, sino en general la enfermedad diarreica aguda, que se sabe que cuando hay buen manejo del agua y todo lo demás prevenimos la enfermedad diarreica aguda, cuando se previenen las infecciones respiratorias, en fin, cuando logramos como atacar, por decir así, todas estas enfermedades prevalentes, de una u otra manera terminamos ayudando a la sociedad porque tenemos personas más sanas, ¿cierto? Entonces, se considera que las poblaciones sanas en general son la piedra angular como de que una sociedad sea próspera y sostenible. Si tenemos personas sanas, saludables, incluso desde la edad, pues desde que son niños, van a ser adultos que van a ser productivos, por decirlo así, para la sociedad y van a trabajar por esa sociedad, ¿cierto? Entonces eso va todo de la mano de un montón de cosas que debemos ir trabajando desde salud pública, que dentro de la salud pública, como les decía, está el manejo de las aguas, las enfermedades inmunoprevenibles, todo lo que de una u otra manera empiece a afectar directamente la salud de los niños, va a hacer que esos niños, la parte nutricional, va a hacer que esos niños cuando lleguen a ser adultos sean, sí,
como productivos para la sociedad y eso va a terminar mejorando en general a toda la comunidad, ¿cierto? Entonces, por eso no es que solo vacunamos para que al niño no le dé sarampión, sino que en realidad por cuestiones incluso económicas y todo lo demás, se sabe que la vacunación tiene beneficios económicos, favorece el desarrollo de toda la sociedad y por eso es que en la mayoría de los países pues se administran incluso de forma gratuita, rutinaria, hacemos todas las campañas porque se sabe que epidemiológicamente, en cuanto a salud pública, en cuanto a economía, tienen beneficios gigantes para la comunidad. Muchas gracias. A mí me O sea que sale gustaría... más barato vacunar que curar la enfermedad. Totalmente. Sí. Total. A mí me gustaría entonces que le dijéramos un poquito a las mamás, a los papás y a todos los cuidadores que sabemos que tienen miedo por la situación que sucede pues con lo de la pandemia del COVID, qué recomendaciones podemos darles para que lleven a los hijos a vacunar, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que pueden tomar para que puedan tomar esa decisión de salir de su casa para proteger a sus niños de otras enfermedades? Uh-huh. Entonces, pues al principio de toda esta pandemia y todo lo demás, se cerraron los centros de vacunación, eso sí es claro, entonces obviamente se empezaron a trazar los esquemas, pero básicamente 4 o 5 meses después, o sea, de más o menos junio, julio del año pasado, se empezó como a alertar de que no nos podíamos empezar a seguir atrasando en estos esquemas. Entonces, las distintas entidades prestadoras de salud y los centros de vacunación, lo que incluso empezaron a hacer desde esa época era tratar de hacer pequeñas campañas de vacunación en algunos sitios pues como específicos o estratégicos para volver a captar esos niños e incluso en algunos casos estaban hasta yendo a las casas a vacunar, ¿cierto? Ahorita cuando ya se empezó como a abrir todo nuevamente, pues los centros de vacunación empezaron a funcionar otra vez, lo que pasa es que obviamente con unos protocolos de bioseguridad muy estrictos que siguen estando, ¿cierto? Entonces a la mamá no le debe dar miedo ir al centro de vacunación porque allá le van a pegar el coronavirus, porque se están siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Y algo importante es que pues todas nuestras entidades prestadoras de servicios de salud, o sea, todas las EPS tienen sus lugares y sus esquemas de sus sitios de vacunación. Incluso les podemos poner ahí ahorita pues en el link ahí para que en Facebook también lo tengan a la mano, el link donde se pueden meter a la página del Ministerio de Salud, ustedes ponen en qué departamento y en qué municipio están y directamente el sistema les dice los centros de vacunación y los horarios en los que están disponibles. Entonces, eso es una forma fácil para que puedan acceder a los centros de vacunación. Hay las otras, pues como el otro protocolo o el otro proceso regular, es que generalmente vinculado con el lugar donde los niños asisten a crecimiento y desarrollo, les dicen dónde es su lugar de vacunación, les agendan cuándo lo tienen que vacunar, a qué horas, para poder pues como organizarnos y evitar las aglomeraciones y todo lo demás con lo del COVID. Y otra cosa que les quería recalcar que es muy importante es que por esta época, hace poquito, no hace más de un mes, la Sociedad Colombiana de Pediatría, el Ministerio de Salud, decidió poner una dosis extra de sarampión a todos nuestros niños. Eso también lo pueden preguntar en todos sus centros de vacunación. No importa que ya haya cumplido con su esquema de sarampión o que esté en la mitad entre una y otra dosis, en este momento a todos los niños les estamos poniendo una dosis extra de sarampión porque ha habido rebrotes por la parte de migración, porque se han saltado muchas vacunas por todo lo de la pandemia, porque tenemos migrantes no vacunados. Todo esto nos ha llevado en nuestro país y en algunas otras regiones a que haya rebrotes de sarampión y de algunas otras enfermedades como ahorita lo mencionábamos. Entonces, en nuestro esquema de vacunación nacional estamos poniendo una dosis extra de sarampión para que eso también lo tengan presente y lo pregunten en sus centros de vacunación. Bueno, ya es una realidad que pueden existir rebrotes, ya se están viviendo, entonces ojalá podamos prevenirlo porque medios, como nos dice la doctora, hay. O sea, solo es que se busque, que pregunte, que nos pregunten también a nosotros, que de todas formas el miedo siempre está con el COVID, pero las medidas de bioseguridad pues están comprobadas que es mejor prevenir eso, a que los niños se nos enfermen. Exacto. ¿Qué tal si entonces para ir finalizando? Los profesionales que nos acompañan el día de hoy nos comparten una última reflexión, un comentario, un consejo a los oyentes, familias, cuidadores, instituciones, bueno, todas las personas vinculadas con la crianza y la infancia en su quehacer diario, con respecto también pues a la vacunación. Entonces, ¿qué tal si empezamos contigo, Juanita? Ok.
Bueno, como primer gran consejo después de esta charla, pues de esto que hemos ido conversando, nos tenemos que vacunar nosotros y nuestros niños. Por el bien nuestro, por el bien de nuestra comunidad, de nuestro país. Las vacunas son seguras, previenen enfermedades, disminuyen la mortalidad de las infecciones a las cuales estamos previniendo con ellas y definitivamente han sido uno de los grandes hallazgos de la humanidad que nos ha permitido pues como luchar con todas estas infecciones. Entonces, no tengamos miedo de vacunar a nuestros niños, no nos informemos en fuentes falsas, no creamos en las cadenas de WhatsApp, no veamos lo que la amiga puso en Facebook, sino que si tenemos dudas, informémonos de fuentes confiables, del médico, del pediatra, del personal a cargo de vacunación que sepa esta pues como toda esta información teórica, si eso es lo que quieren aprender, pero no buscar en fuentes falsas, eso es otro de los grandes consejos. Y que nos debemos seguir cuidando, pues ya hablando un poquito de coronavirus, a pesar de que estemos vacunados, nos tenemos que seguir cuidando porque estamos en un proceso de conocer este virus y no quiere decir que porque ya nos vacunamos ya estamos libres, pero sí nos va a proteger muchísimo más así decidimos no vacunar. Bueno, pues yo quisiera hacer una recomendación final y es un llamamiento a que tengamos confianza en todas las personas que se dan la pela de estudiar todo esto que es tan difícil de estudiar, tantas personas que están poniendo sus ojos en los microscopios, en las lupas, tratando de entender cómo es el funcionamiento de esos bichos, como lo menciona Juanita, y, y que de alguna manera tienen las bases para decirnos eso por qué podría funcionar, ¿cierto? Y que además de todo, pues tienen una evidencia de por qué sí funciona. Entonces, sería como interesante que como sociedad empecemos a creer un poquito también en todo el producto de nuestro avance, en todo lo que se ha hecho para protegernos a nosotros mismos, para salvaguardar la vida. No tengamos resistencias y miedos. Si tenemos dudas, así como dice Juanita, consultemos, pero no nos quedemos en la resistencia o en las posiciones que no dan pie a un debate o por lo menos al aprendizaje o a conocer. Entonces esa sería mi recomendación de hoy para todos nuestros cuidadores. Cuidemos a nuestros niños, aprendamos sobre lo que van a hacer con ellos los médicos y las médicas, claro que sí, pero confiemos en que siempre están buscando el bienestar para todos. Bueno, yo por último les quería decir que las vacunas se hicieron para prevenir, entonces no esperemos hasta que el niño se enferme porque ella la vacuna pues no puede surtir efecto, ¿cierto? La medicina no podemos decir, ahí es 100% efectiva, pues nada es 100% efectivo, pero podemos contribuir pues a ser responsables con las otras personas también, porque sabemos que si uno está pensando en la inmunidad de rebaño o está pensando que para qué vacunar si todo el mundo se vacuna, pues muchos están pensando en lo mismo y ya incluso se generan movimientos. Entonces, ojalá que en Colombia esto no coja mucha fuerza, sino que coja más fuerza un poquito pues del conocimiento. Así es, Carito. Bueno, ahora sí, esperamos que este espacio haya sido de información valiosa y útil para todos nuestros oyentes. Agradecemos a la invitada del día, Juanita, que nos aclaró muchas dudas y a todos los que hacen posible este programa cada martes, la emisora Minuto de Dios, a todos, a todo el equipo, a todos nuestros oyentes, las personas que nos sintonizan. Estén muy atentos a nuestras redes para que se unan a las actividades además que estaremos realizando en el mes de la madre. Entonces, hasta pronto. No olviden que nuestro próximo encuentro es a esta misma hora y en este mismo programa que se llama Por las Por las Buenas buenas Siempre. siempre. Muchas gracias.